Toca en suerte platicar sobre la representación. La representación como una figura que requiere de 2 o 3 presupuestos a efecto de poder entrar de lleno al tema. Está íntimamente relacionada, es un desprendimiento de lo que es la actuación directa del individuo en la vida jurídica activa. Es decir, lo que todos tenemos conceptuado como la capacidad de ejercicio en el sujeto. Esa intervención directa, personal en la vida jurídica activa es lo que a un sujeto le permite, a un individuo le permite o bien actuar personalmente o bien actuar por medio de un representante. Pero, al mismo tiempo, dentro de la capacidad de ejercicio que me refería yo, también tendrán ustedes presente que hay una serie de grados, de tal manera que no siempre se tiene la posibilidad de esa intervención directa, de esa actuación directa, sino que se requiere una de dos, o que materialmente el sujeto sea otra persona quien lleve a cabo los actos por él, o bien que esa actividad que lleva a cabo la haga complementada con la participación de otra persona. Y eso da lugar a que tengamos ante nosotros otra manifestación de lo que es la representación. Igualmente, debemos partir de algo muy importante, en especial por lo que se refiere al derecho civil patrimonial. Nosotros vamos a ver en el transcurso de estos minutos, en algunos de los tópicos que toquemos, que dentro de toda la gama de actos jurídicos, los actos jurídicos o son de carácter personal, de carácter extrapatrimonial, o son de carácter patrimonial, según tengan o no un contenido económico. Y dentro de los actos jurídicos, dentro de los actos jurídicos de carácter patrimonial, está esa clasificación respecto de la cual gira en torno a ella todo lo que es la actividad y lo que es el movimiento de una economía, de un patrimonio, que son los actos jurídicos patrimoniales de administración y los actos jurídicos patrimoniales de disposición o de dominio. ¿Por qué los señalo? Porque precisamente en lo que es la representación es que la medida de sus alcances y de sus limitaciones irá en función del tipo de acto que se vaya a ejecutar, que se vaya a otorgar. En esas condiciones, ya entrando en materia para que podamos distinguir lo que son los 3 temas pilares de esta plática, la representación, el mandato como contrato y el poder como un acto de facultamiento. En esas condiciones, concentrémonos directamente en la representación. No falta autor, comentarista o tratadista que le señala a la representación o que se refiere a la representación como un facultamiento, como una facultad de ejecutar actos. Yo creo que no hay tal. La representación es una situación fáctica, es una situación de acción. Precisamente representación es la acción de representar. Es algo que es un hecho, no es un facultamiento en especial. El facultamiento o la atribución para llevar a cabo los actos jurídicos por otra persona provienen de distintos actos, de distintas situaciones que dan lugar precisamente a la representación. En suma, se trata de llevar a cabo, si la representación tiene lugar mediante el otorgamiento de actos jurídicos
por otra persona y en su nombre especialmente. De ahí el que esté siendo representado, de ahí el que haya un representante, de ahí de que se trate de una representación. La representación, y continúa diciendo don Roberto Ceba Ruiz, no es una mera reproducción. No se trata ni de una reproducción transitoria, como sería una vista en el espejo, ni permanente, como sería una fotografía, sino que se trata de dos sujetos, de dos entidades distintas, dos personas, una ejecutando actos por otra, y que los efectos del acto que ejecuta recaen sobre el estatus jurídico del representado. La representación, como les decía a ustedes hace unos minutos, tiene dos o tres distintas manifestaciones. En primer lugar, se da por la falta de capacidad suficiente de ejercicio de muchos sujetos, especialmente los menores de edad o quienes están privados de sus facultades mentales, que entonces requieren, bien sea si son menores de edad y tiene quien ejerza sobre ellos la patria potestad, pues la de la representación de sus padres o sus abuelos, según sea la situación familiar. Igualmente los incapacitados, así sean mayores de edad, requieren de la tutela, como también hay tutela cuando, como ustedes lo saben, no hay quien ejerza la patria potestad sobre un menor. Igualmente, en tratándose de una sucesión, el albacea, al menos por definición legal, el albacea representa la sucesión, independientemente de la personalidad o no jurídica, si de la que tenga o no tenga proceso jurídica una sucesión. Lo cierto es que, de acuerdo con nuestra ley, el albacea, dentro de sus funciones, está tener la representación o representar legalmente a la sucesión. Otra representación que suele tener lugar y que es la más frecuente es la representación voluntaria, que tiene la enorme ventaja de que en un momento dado una persona, por no poder, por no querer o por no creerlo conveniente, tiene quien la represente, otorga un poder o celebra un contrato de mandato, etcétera, y entonces, a consecuencia de estos actos jurídicos, sea el poder o el mandato, hay su apoderado o su mandatario quien va a ejecutar actos jurídicos por su cuenta. Y en tercer lugar, la que se conoce como representación orgánica, porque tiene presencia en tratándose de las personas morales y que dentro de su organización, seguramente han tenido ustedes acceso a lo que es la teoría organicista de las personas morales, en la que a la persona moral hay que tenerla como una persona física con sus órganos, así como el ser humano cuenta con cerebro y cuenta con mano para firmar, etcétera. Pues no es que el cerebro piense por el ser humano, o no es que la mano firme por el sujeto, sino que el sujeto piensa por medio de su cerebro y firma por medio de su mano. Igualmente, esa representación necesaria, que también se le conoce, la representación orgánica, es la que tiene dentro de su organización, dentro de lo que es su estructura, la persona moral, y que entonces esos representantes son órganos de la sociedad. No me parece una disposición idónea para una disciplina como es la materia civil. Si ustedes ven los antecedentes de este artículo en un libro que hay sobre los motivos y concordancias del Código Civil, encontramos que esta disposición tiene como antecedente un artículo del Código de Comercio en la Comisión Mercantil. Los señores mercantilistas le reconocen valor, le reconocen bondad a la disposición, porque, bueno, en materia de comercio se necesita el que dentro de las habilidades que tenga el comerciante es colocar su mercancía, independientemente de cómo lo haga, con tal de que responda de las calidades de la misma, etcétera.
de tal manera que no tiene por qué estar señalando que tiene las mercancías o que tiene los productos o las cosas objeto del contrato correspondiente en comisión, sino que lo está haciendo como si fueran suyas. Pero eso no tendría por qué ser en materia civil. Sin embargo, no obstante la duda que me provoca la disposición, el rechazo que en principio tengo respecto a esa disposición en el Código Civil del mandato sin representación, resulta que en el año pasado, en 2016, apareció reformado en gran parte, si no es que toda la parte correspondiente a la teoría del contrato y a las obligaciones en el Código Napoleón, y ahí aparece dispuesto, hay un artículo en esos nuevos preceptos del Código Napoleón, en el sentido de que existe ya dentro del Código francés la posibilidad del mandato, ellos le llaman del poder sin representación. De tal manera que, bueno, una cosa es lo que humildemente o miopemente puede pensar Jorge Domínguez y otra cosa es lo que se está viendo en la realidad. Lo que probablemente pudo haber sido, que nada lo impide, que nuestro código lo hubiera sido del legislador francés, porque también hay que convenir que las disposiciones legales no tienen nacionalidad, es decir, vuelan en la medida que pueden pasar de un lugar a otro por cualquiera de los medios que hay para informarse de ellas. Y en mi concepto lo jurídico no tiene nacionalidad y igualmente nuestro código pudo haber tenido como fuentes el código suizo de las obligaciones o el propio Código Napoleón o el Código Civil español. También encuentra uno, por ejemplo, doctrina española en la que aparece, señalado por los autores, que el Código Civil español tuvo como fuente al Código Civil para el Distrito y Territorio de para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1870. Entonces, nada impide que nuestro código haya sido el modelo o la fuente para el Código Napoleón ahora en sus reformas de 16. A propósito del Código de 70, y ya pasando a lo que son el mandato y el poder de lleno, resulta que, y en eso vamos a devenir, nuestro Código Civil actual, tanto el mandato como el poder, los trata indistintamente. Es decir, lo califica y lo regula como un contrato, pero hace una mezcolanza y una confusión entre una figura y otra, porque una cosa es el contrato por el que, según la definición del artículo correspondiente del Código, el mandato es un contrato por el que el mandante se obliga a realizar, perdón, por el que el mandatario se obliga a realizar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, y otra cosa es el acto unilateral, unipersonal, por el que el poderdante faculta al apoderado para que lleve a cabo ciertos actos jurídicos. Pero para caer en esto hay que llegar a como está previsto tanto en el Código Napoleón como en el Código de 1870. Ya decíamos que conforme al Código de 70, el mandato o procuración, el mandato o poder, transcriben o traducen los autores españoles, el mandato o poder es un acto por el que una persona da a otra la facultad de hacer en su nombre una cosa. Es decir, se trata de un acto jurídico de facultamiento, el mandato, el poder como acto unilateral, pero que deviene contrato cuando el mandatario, el apoderado, acepta ejecutar los actos. Y eso da lugar a que surjan en contra de él una serie de obligaciones como cumplir en los términos en los que fue conferido el poder, informar al poderdante o al mandante de conforme se va llevando a cabo su gestión, a rendir cuentas, a devolver
todo lo que hubiera, o a entregar todo lo que hubiera obtenido por el ejercicio del poder, etcétera. Pero por lo pronto es un acto unilateral el que da lugar a que surja la figura jurídica con el facultamiento a otra persona que es el apoderado. Llegar a la diferencia entre el acto de administración y el acto de dominio, porque claro, un apoderado para acto de administración solo puede administrar, como nada más pueden administrar los representantes legales, el tutor, el que ejerce la patria potestad. Todas esas personas para ejecutar acto de dominio requieren de la autorización judicial. Un apoderado general para actos de administración no puede llevar a cabo actos de dominio. Entonces, es muy importante para la calificación de los actos llegar a determinar la naturaleza de este. Hay opiniones doctrinales, hay quien piensa que si se dispone del acto, si se pone en riesgo el bien, etc. Hay una serie de reglas que quien tenga interés, que deben tenerla, porque además debe formar parte de su preparación ineludiblemente, son reglas que están citadas en el libro de don Manuel Borja Soriano respecto de la distinción de actos de administración y de actos de dominio. También en los de Domínguez Martínez, pero eso no lo hacemos nada. Muchas gracias.